Prohibido. No, pero decime una norma en un operador, cualquiera. Así como lo había dicho usted, prohibido cantar, por ejemplo, prohibido Ese ya lo estacionar, dijimos. Decí otra, el que primero se te ocurra. prohibido fumar, lo dijimos la vez No, pasada. pero de prohibido dejalo porque ya sabemos. Decí no está prohibido o prohibido no, o no está prohibido no. Elegí otra. De obligatorio, prohibido, permitido, obligatorio, ¿me está diciendo? Sí, cualquiera, menos que sea prohibido fumar, cualquiera. No está permitido fumar, no está permitido beber. No está permitido, pero me está diciendo el mismo ejemplo. Si no está permitido beber, está prohibido. O sea que es obligatorio no beber. Ese es el mismo Sí. ejemplo que dimos. Yo te digo otro ejemplo. Es sencillo, otro ejemplo. ¿Puedo decir lo que hice Andrés, ¿qué quieres decir? yo? Yo hice obligatorio cantar, prohibido no cantar y permitido cantar. ¿Cómo? Obligatorio Perdóname, cantar, Andrés, decime sí. tu último. Permitido cantar. El El permitido segundo. cantar está mal, ¿no? Perdón, el segundo. Prohibido no cantar. Sí, ¿y el tercero? Permitido cantar. No. Claro, no. Si es obligatorio cantar, no está Está permitido no permitido no cantar. cantar. Claro, yo lo hice así. No cantar. No está No te permitido no permiten cantar. no cantar. Si no te permiten no cantar, o sea que vos tenés que cantar obligatoriamente. O sea que es obligatorio cantar, con lo cual está Bien. prohibido no cantar. Está ¿Me prohibido no seguís, Andrés? cantar, tal cual. Bueno, Ok. ahora al final vamos a ver todos, todo el cuadro, y le voy a preguntar a algunos, pero es una cuestión de razonamiento. Bueno, entonces, lo importante de acá para que ustedes sepan es que esto es el carácter, vale decir, uno de los elementos o características de las prescripciones es dentro, ¿se acuerdan del núcleo normativo? Carácter, contenido y condición de aplicación. El carácter de una norma o de una prescripción es la modalidad que utiliza quien dicta la norma, que puede usar la modalidad obligatorio, la modalidad prohibido o la modalidad permitido. Lo que hacemos con esta comparación es decir que cualquier norma que esté dada en un operador deóntico puede ser confeccionada y que tenga la misma significación con otro operador deóntico. Entonces, ahí el ejemplo que dábamos con Verónica, o el que decía recién Binotto, ¿no? Por ejemplo, si es obligatorio cantar, está prohibido no cantar, entonces no está permitido no cantar. O sea, los operadores deónticos son interdefinibles entre sí. En el segundo elemento, la segunda característica de la norma en von Wright es el contenido. ¿Qué es el contenido de una norma? Rápidamente, ¿qué se les ocurre a ustedes? A ver, uno que prenda el audio. A ver, Victoria, Krause, ¿qué es? Y, o sea, todo lo que expresa la norma, el contenido, lo que lleva, ¿puede ser? Lo que pasa, quiere decir. No, pero vos tenés que, está bien lo que está diciendo, pero vamos a razonar. Si vos me decís que el carácter es la modalidad en la cual se establece la norma, prohibido, obligatorio o permitido, el contenido va a ser la conducta que esa norma declare prohibida, obligatoria o permitida. Porque, digamos, vos decís todo el contenido de la norma. No, el contenido hace referencia a la conducta, porque dijimos que las prescripciones está dirigida a la gente para que se comporte de una forma. Entonces está dirigida a la conducta. O sea que el contenido, ¿no?, de la modalidad prohibido, permitido u obligatorio es una conducta. ¿Cómo puede ser la conducta de los seres humanos? Y ahí está la clasificación dentro del contenido. La conducta de los seres humanos puede ser positiva o negativa. O dicho de otra forma, uno puede actuar por comisión
o uno puede actuar por omisión. Se dice que uno actúa por comisión cuando uno realiza un acto positivo. Por ejemplo, yo golpeo la pantalla de la computadora. Yo actúo por omisión o con una conducta negativa cuando yo no hago absolutamente nada con la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Que hay normas que están destinadas a lograr que yo realice determinada conducta. Por ejemplo, si devuelvo una cosa robada me van a dar como recompensa un porcentaje, entonces la norma quiere que yo realice una conducta, o la norma puede estar destinada a que yo me abstenga de realizarla, a que yo no la haga. Por ejemplo, el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. Entonces, la norma, ¿qué me está diciendo? Lo que quiere que yo no haga es una conducta comisiva de hacer, lo que está queriendo decirme es que yo no mate, o sea, que yo haga una omisión. Las obligaciones de los seres humanos, ¿no?, son obligaciones activas o pasivas, de acuerdo a que la ley nos mande a hacer algo o nos mande a no hacer. Esto es muy sencillo, ¿no? Generalmente, inclusive en nuestros derechos, ya vamos a ver cuando veamos derecho subjetivo en los conceptos jurídicos fundamentales, el derecho subjetivo puede ser como correlato de una obligación activa o de una obligación pasiva. ¿Está? Porque la ley a veces nos dice que nos abstengamos de hacer. Por ejemplo, el derecho de propiedad, generalmente, ¿no?, frente al derecho de propiedad, las demás personas tienen que tener una conducta omisiva, negativa. Lo que tienen que hacer es abstenerse de perjudicarme, o sea, no hacer nada. Pasar delante, por ejemplo, de mi auto y no tirarle una piedra. O sea, lo que tienen que hacer no es hacerme algo, es no hacer. Entonces, vuelvo a reiterar, las normas en cuanto a su contenido se clasifican en positivas o negativas, en tanto y en cuanto lo prohibido, obligatorio o permitido sea una comisión o algo, digamos, que uno deba hacer, o sea negativa porque sea una omisión, algo que uno no tiene que hacer. Y después también von Wright clasifica lo que es acción-acto, acción-actividad, ¿no? Acción-acto es cuando la norma nos obliga a hacer algo que se agota en sí mismo, ¿eh? Por ejemplo, si yo voy a votar, yo con la emisión del voto se agota en sí mismo, o cuando la ley me manda a hacer una actividad, como por ejemplo, yo tengo la obligación de participar en el Zoom durante toda la cursada en clase. Entonces, no se agota en un acto en el Zoom del día martes, sino que ustedes tienen que tener martes, jueves, viernes, martes, jueves, viernes. O sea, eso es una actividad que se prolonga en el tiempo. El acto se agota cuando uno lo realiza. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Con la cara, ¿ves? ¿Sí? Profe, Bueno, sí. entonces lo que dicta una norma es el comportamiento, o sea, la norma rige el comportamiento de las personas, ya sea negativo Claro, la norma, o positivo. las prescripciones, que es una de las clases principales de norma, tienen como fin tratar de que la gente se comporte de determinada forma. ¿Está? Y yo digo tratar porque la ley no es un robot que nos maneja. La ley dice, por ejemplo, al que matare será reprimido con prisión. Pero vos podés matar, ¿entendés? La ley quiere que vos no mates. Está, pero vos podés matar. Por eso, frente al incumplimiento de la norma, conlleva una consecuencia de sanción. Porque conocemos el... ¿Quién está hablando? No sé. ¿Quién estaba hablando? Bueno, continúo. Entonces, carácter, contenido, el tercer elemento o la tercera característica de una prescripción, que es del núcleo normativo, que es común a todas las normas, es la condición de aplicación. Acuérdense, las 3C, carácter, contenido, condición de aplicación.
La condición de aplicación es aquello que se necesita para que la norma se pueda cumplir, ¿no? Se dividen en categóricas e hipotéticas. La condición de aplicación en una norma categórica se infiere de la misma norma, de la misma conducta que se pide. Por ejemplo, si yo le digo a Verónica Kloster, encendé el micrófono, ¿cuál es la condición de aplicación? Verónica, ¿cuál sería? Que lo encienda. No. Que tenga Encender el micrófono es lo que yo te estoy diciendo que hagas. La condición de aplicación es que lo tengas apagado. Ah, que lo tenga apagado, claro, verdad, porque fui a encenderlo. Si yo te digo abrir la puerta, Es porque tiene está que haber cerrada. puerta y tiene que estar cerrada. Exacto. Si yo te digo salí al patio, tiene que haber un patio. Está adentro. ¿Está? Sí. Y tiene que estar dentro. Claro. En cambio, las normas hipotéticas es cuando además de la condición de aplicación implícita en la norma, se coloca otra. Por ejemplo, en el caso de Verónica, cuando tengas algo interesante que decir, encendé el micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener el micrófono, que lo tiene que tener apagado, pero que tiene que tener una cosa interesante para decir. ¿Está? Muchas normas tienen condición de aplicación, muchas cosas que nosotros vemos en la vida diaria, aunque ustedes ahora capaz que les cuesta dar un ejemplo, ¿no? Los padres le dicen a los hijos, abrigate si hace frío. O sea, no le están diciendo que se pongan un suéter o una campera, ¿no? Digamos que significa que estén desabrigados, sino que le agregan otra condición de aplicación para que se abriguen, que es que exista frío. Uno dice, che, cerrar la puerta si hace frío, abrir la ventana si hace calor. O sea, que independientemente de la condición implícita, que es que, por ejemplo, existe una ventana y que esté cerrada, yo estoy diciendo, abrila con otra condición de aplicación, es que tiene que hacer calor. ¿Se entiende? El hacer calor no tiene relación con abrir o cerrar la ventana. Es una condición de aplicación extra, porque el abrir o cerrar la ventana, que yo diga abrir la ventana, la única condición de aplicación sería que exista la ventana y que esté cerrada. ¿Está? Yo le puedo agregar cualquier otra condición de aplicación. Por ejemplo, cociné y hay humo, y digo, si el humo pasa al comedor, abrí la ventana. Entonces, tiene que estar cerrada la ventana, tiene que existir la ventana, y aparte tiene que llegar el humo al comedor. ¿Se entiende? Entonces, que haya humo en el comedor, que haga frío o haga calor, no tiene relación con abrir o cerrar la ventana, con esa condición implícita en la conducta que tengo que hacer. Es un agregado de la norma. Estas son entonces las tres características que forman el núcleo normativo de las normas en general. Pero hay elementos que son particulares de las prescripciones, que son tres, que es la autoridad normativa, el sujeto normativo y la ocasión. Y hay dos que son opcionales, ¿no? Que generalmente están, pero no necesariamente, que es la promulgación y la sanción. Vamos a ver cada uno. Si yo le digo la autoridad normativa, ustedes evidentemente, razonando, van a decir, la autoridad normativa es aquella que emite la norma, y es absolutamente cierto. ¿Está? La autoridad normativa es la que dicta la norma. ¿Está? Si yo digo que la autoridad normativa es quien dicta la norma, inmediatamente pienso, ¿y cómo podré clasificar según la autoridad? Y bueno, yo puedo creer en Dios y digo que Dios dicta normas, con lo cual las normas serían teónomas, ¿está? Y yo puedo decir, no, las únicas normas que existen son las que crean los hombres, entonces en ese caso serán positivas. Entonces, si la autoridad
es supranatural, serán normas teónomas, y si las normas son creadas por los propios individuos o seres humanos, serán normas positivas. Quedan 10 minutos en este Zoom, ¿eh? Después tienen que volver a entrar, acuérdense. Hola. Ahí está. No, se me pasó la pantalla, porque puse a actualizar y se me pasó la pantalla. Profesor, Sí. disculpe, yo hoy estuve pensando todo eso en el razonamiento por la gente que profesa las religiones, ¿no? En el Sí. caso de ellos, por ejemplo, que se sujetan a la Biblia, a lo que dice el contenido de la Biblia, Sí. ¿esas normas son teónomas? Pero Sí. no la escribió Dios, digamos, sino fue... No. Lo que vos tenés que entender, Victoria, es que esa Sí. gente cree que esas normas son emanadas de Dios. Ajá, ahí Claro, está. ellos eso buscan quería en la saber. esencia eso. Cuando Moisés, si vos, digamos, sos hebrea o judía, digamos, si crees en el Antiguo Testamento, yo, claro que soy ateo, yo no creo en nada, pero vamos a suponer Sí. que yo sea judío, yo creo que Moisés subió a la montaña y Dios le dictó para que él talle los 10 Claro. mandamientos. Pero Entonces los 10 son mandamientos, normas. Esa era mi duda. Porque... escuchá, Victoria, el autor de los 10 mandamientos no es Moisés, es Dios. ¿Está? Es como si vos me dijeras que el taquígrafo es el autor de la norma del Congreso argentino. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los autores de las normas? Los poderes. No, La- del Congreso. ¿Quiénes son? El Congreso. ¿Pero quiénes son? Legisladores. Hombres, Los diputados y legisladores. senadores. No, hombres y mujeres. Los legisladores. Los legisladores son diputados y senadores. No es el taquígrafo. El taquígrafo escribe lo que votaron los diputados y senadores del Congreso. Lo mismo Moisés es una especie de taquígrafo de lo que dijo Dios. ¿Está? Claro. Entonces, esa clase de normas son teónomas y las normas que formulan los hombres son positivas. Pero a su vez también, de acuerdo a la autoridad, yo puedo clasificar las normas en heterónomas o autónomas. Son heterónomas aquellas normas que me vienen de afuera, que me impone otra autoridad. Por ejemplo, las normas teónomas y las normas positivas del Congreso son normas que me vienen de afuera, que yo recibo. En cambio, las autónomas serían prescripciones que se dicta el propio individuo. Plata, pero no sirve más. O sea, que la autoridad normativa y el sujeto normativo están confundidos en una persona. Y ustedes, Gisela, apaga el micrófono, por favor. ¿Querés? Y yo les digo, ¿cuándo, por ejemplo, una norma es autónoma? Es muy difícil, pero es cuando, por ejemplo, uno llega al parcial y dice, che, Eduardo, tenés que estudiar, Eduardo, tenés que estudiar porque si no vas a hacer probar. Esa norma es autónoma, me la dicto yo. ¿Se entiende? Eso de acuerdo a la autoridad normativa. El sujeto normativo es a quien va dirigida la prescripción. Es el sujeto que va a recibir la prescripción. En un sistema como el nuestro, en un sistema democrático, ¿no? El Congreso dicta normas no para los demás, sino para sí mismo también. O sea, están incluidos todos bajo la misma normativa, ¿verdad? No es como en el caso de la época de los reyes absolutos, que las normas las dictaba el rey para sus vasallos, pero él no la tenía que cumplir, la ley. ¿Está? Entonces, de acuerdo a estas normas, ¿no? Digamos, son los sujetos a los cuales va dirigidas las normas, pero hay veces que el legislador quiere que esas normas vayan dirigidas a un grupo de personas o solo a una persona, no a la generalidad. Entonces, de acuerdo al sujeto normativo, las normas se clasifican en generales o particulares. Las generales son aquellas que están dirigidas a una generalidad de gente, aunque no sea toda la generalidad, sino a una clase de la generalidad, ya serían generales. Por ejemplo, si yo digo, todos los habitantes de la Argentina
tienen que abstenerse de tirar piedras a las puertas, es una norma eminentemente general porque va dirigida a todos los habitantes de la nación argentina. Ahora, si yo digo a aquellas personas que ganan más de 150.000 pesos, pagan impuesto a las ganancias, es una norma general, pero restringida a una porción de la población que es la que tiene ingresos por más de 150.000 pesos. Las normas particulares están dirigidas a personas que están especificadas en la propia norma, que pueden ser una o varias. Por ejemplo, hay una norma particular que dice que se le da una pensión graciosa y vitalicia, por ejemplo, te sigo poniendo de ejemplo que te tengo al lado, Verónica, a Verónica Kloster. Esa es una norma particular. Ustedes me pueden decir, también son normas particulares, cuando no se refieren solo a una persona, sino a un grupo limitado e identificado de personas. Algunos dicen que, por ejemplo, una norma particular, aunque tiene algo de generalidad, sería aquella que otorgó una pensión vitalicia a todos aquellos que participaron en el conflicto de las Islas Malvinas. Porque están todos identificados, todos aquellos que estuvieron que cruzaron el mar, o estuvieron en el mar, y fueron a las islas, aunque no llegaron a las islas, son beneficiarios de la pensión. ¿Sí? Y el otro elemento particular de las prescripciones es la ocasión. La ocasión es el ámbito temporoespacial de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia norma nos va a indicar en qué ámbito de aplicación territorial tiene y en qué espacio de tiempo tiene. Yo les voy a dar un ejemplo de una norma individual y después podemos ir a una norma general. Una norma individual por excelencia dijimos la vez pasada que puede ser la sentencia o un contrato. Si por ejemplo con Daniel Bugia hacemos un contrato de locación, ¿no? Yo puedo decirle, Daniel, mirá, vamos a hacer un contrato de locación sobre un inmueble que tengo en Mar del Plata, ¿no? Y desde el 1 de abril a el 31 de marzo dentro de 3 años. Yo le estoy dando un ámbito temporal a este contrato, que es el inmueble que queda en calle tal y tal y tal, es el ámbito temporal donde se va a ejercer el contrato, donde él tiene que, por ejemplo, usar la cosa conforme a su naturaleza, donde él tiene que pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Y también tiene un ámbito temporal. Él va a poder usar y gozar de la cosa, y yo voy a poder recibir los alquileres del 1 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2024. ¿Se entiende? Sí. Esto es una norma individual. Y ustedes me dicen, ¿y las normas generales? Las normas, digamos, que son más generales o que dicta el Congreso, o que dicta la provincia de Buenos Aires o la municipalidad, las ordenanzas, bueno, esas también tienen su propio ámbito de aplicación. Una ley nacional rige para todo el territorio de la nación argentina, como por ejemplo el Código Civil. El Código Civil tiene como ámbito espacial el territorio de toda Argentina, o sea que sus normas, los artículos del Código se aplican en todo el territorio nacional. ¿Y cuál es el ámbito temporal? Bueno, la propia norma preveía que entraba en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Entonces, la vigencia de la norma es, en este caso, se dice sine die. Sine die, queda menos de un minuto, ahora ya corto. Sine die quiere decir que sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. El Código de Brezarfiel fue promulgado en el año 1868 y rigió durante casi 150 años. Este código no sabemos cuánto va a regir. Bueno, salgamos y vamos a entrar, chicos, pues se acaba, se corta.